distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le va a de la minga. Pues es muy sencillo, la minga no es, o sea, no son unos grandes académicos que se sientan a discutir cuáles las ideas de nosotros y nosotros entonces cómo consensuamos las ideas o que quién es mayoría y quién impone y tal, no, sino es en la actuación, o sea, yo en mi territorio tengo un problema, ¿sí? Mi vecino, vamos a ponértelo en un caso en mi barrio, yo tengo mi casa, ¿sí? Y al lado mío está mi vecino, que son los campesinos, y del otro lado, los otros vecinos son los indígenas, ¿sí? Entonces nosotros decimos, oye, tenemos que hacer una carretera, ¿sí? Tenemos que entonces, ¿cómo colaboramos para hacer esa carretera? En última, como nosotros vamos haciendo las cosas en la minga, en la práctica, más que todo. Nosotros no actuamos desde el punto de vista ideológico y tal, no nos ponemos a estar en eso, sino que lo hacemos en la práctica porque así lo hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo, porque este proceso del encuentro entre los pueblos no es una cosa nueva, es una cosa que lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Donde negros, indígenas, campesinos y sectores urbanos, que en aquel entonces eran mucho menos, ¿sí? Nos encontramos para resolver problemas que nos afecten a todos. Bueno, estamos en desarrollo del Congreso de los Pueblos, en el entendido de que es un escenario donde nos encontramos a conversar, donde nos encontramos a discutir, donde nos encontramos a tejer las diferentes agendas que los procesos, organizaciones, iniciativas se vienen dando en el país. Colocar sobre la mesa lo que tenemos los congresistas que estamos aquí presentes. Fue una iniciativa que hace aproximadamente 8 años el movimiento indígena decidió apostarle, en el entendido de que solos no podemos. El indio luchando solo no va a lograr mayor cosa. Lo mismo el negro, lo mismo el campesino, lo mismo los trabajadores y lo mismo las organizaciones que de una u otra forma vienen buscando cambiar, por un lado, la difícil situación que estamos viviendo y por el otro lado, visibilizar la realidad que Colombia está atravesando. Nos salimos a caminar el país, nos salimos a compartir la experiencia del movimiento indígena, nos salimos a apostarle a colocar un grano de arena para levantar nuevamente el movimiento social en Colombia y nos desdoblamos desde la agenda y proyecto del movimiento indígena, que es con énfasis en la reivindicación sobre los derechos que como pueblos tenemos, y decidimos salir a caminar con otros para apostarle a la construcción de una agenda popular hacia el fortalecimiento de un movimiento social muy importante en Colombia. Con esa mentalidad, con esa perspectiva arrancamos la marcha del 2008 que terminó aquí en la ciudad de Bogotá. Marcha que se fue constituyendo minga en el entendido de que es un escenario, un espacio donde confluimos, donde nos encontramos, donde ponemos a caminar y donde le apostamos a un ejercicio de unidad desde la diversidad. Eso es la minga, un escenario donde nos encontramos, donde trabajamos y donde los resultados
distribuirán de manera equitativa con todos los mingueros y mingueras. La minga, que no busca constituirse como una estructura nacional, no buscamos volvernos un aparato nacional, sino un proceso, un escenario, donde llegamos en igualdad de condiciones, donde no hay importantes, donde no hay protagonistas, y donde el alcance a lo que le apuesta la minga es a la construcción del país, en el entendido de que no nos representamos ni en este gobierno, ni en este estado, ni en estas políticas. Siendo así, no vale la pena seguir dándonos contra el muro, contra un estado, contra un sistema político y contra un gobierno que no va a garantizar las posibilidades de vida digna para nosotros. Vamos a seguir en dos direcciones. Una, en seguir exigiendo los derechos que tenemos los pueblos del Congreso, por un lado, y salir de este Congreso con la agenda de la construcción del país. Esos son los temas que vamos a discutir hasta el día 11 de este mes. Siendo así, ¿qué buscamos del Congreso? Uno, que definamos una estrategia de articulación regional, local, nacional. Estrategias. Segundo, un método de trabajo colectivo, y los tenemos, todos los procesos y organizaciones los tenemos. Tercero, una plataforma donde nos encontremos, una plataforma de acción, donde esté la iniciativa del maestro, del trabajador, del indio, del negro, del vendedor ambulante, del destechado, del ambientalista, del cultor, donde estén todas esas iniciativas para la acción conjunta. Necesitamos una plataforma que nos articule al movimiento social nacional. Y cuarto, necesitamos una coordinación nacional. El Congreso debe salir con estrategias de acción y articulación en regiones, con una agenda de trabajo conjunto y con una coordinación nacional del Congreso. Entendiendo que el Congreso ni empezó el 8 ni va a terminar el 12. Entendiendo que la movilización no se está dando desde el 2000, sino que hemos estado en movilización constante, todos los procesos en Colombia. Entendiendo que todos y todas soñamos con un país diferente, con un país donde quepamos, con un país que nos garantice la vida, que nos garantice la libertad, que nos garantice los derechos fundamentales y donde tengamos calidad de vida. Ese es el país que nosotros soñamos. Todos nos soñamos con ese país. Pero no tenemos una plataforma de encuentros. Le apostamos a eso, ni tenemos un escenario de coordinación nacional. El Congreso le apuesta a salir el día 12 con esos 4 elementos. Y vamos a rematar, uno, con el establecimiento de mandato de mandatos que nos va a permitir seguir haciendo ese trabajo allá abajo en las regiones, con la gente, con esa gente que no pudo llegar al Congreso, pero que espera mucho de este escenario. Espera trabajar con los colombianos y colombianas, los que están organizados y los que no pertenecen a ninguna estructura organizada, que es la mayoría de colombianos y colombianas. Esperamos trabajar con todos aquellos que le apuesten a la construcción de un país digno, y esperamos articularnos a la agenda regional de movilización social que se viene constituyendo en Latinoamérica. Esas son las perspectivas para dentro de los congresistas, es la agenda con la que vamos a salir. Y el segundo elemento tiene que ver con la posición que el Congreso de los Pueblos va a asumir frente al tema de la unidad nacional del gobierno. Una unidad nacional que no es con los pobres, que no es con las víctimas, que no es con los excluidos, que no es con los perseguidos.
unidad nacional del gobierno, que es con los ricos para seguir sosteniendo el poder. Si eso es así, nosotros le vamos a salir con la unidad nacional de los pueblos hacia la construcción del país. Lo que está claro es que unidad nacional de los pueblos que luchan y los pueblos que resisten y los pueblos que proponen, frente a la unidad nacional del gobierno, que es con los ricos para seguir sosteniendo el poder. Esos son los dos mandatos con los que vamos a rematar el día 12 de octubre. Y de allí bajarnos a las regiones, a las veredas, a los barrios, a las comunas, a los diferentes espacios que hay en el país para legislar los mandatos que aquí va a emanar el Congreso. Y nosotros no somos conformistas, nos hemos venido a Bogotá y marchamos a la construcción del país, marchamos a la construcción de gobierno, marchamos a la construcción de nación. No venimos a pedirle nada al gobierno, no venimos a celebrar nada porque nada tenemos que celebrar. Venimos a conversar con ustedes, venimos a charlar con ustedes, venimos a escuchar sus propuestas, venimos y marchamos a construir el país de nosotros, el país de los pueblos, el gobierno de nosotros, el gobierno de los pueblos, y el gobierno de los pueblos se hace con ustedes. Vinculémonos, seamos partícipes de este hecho histórico. Hoy, en la Plaza de Bolívar, este pueblo que marcha, este pueblo que camina, va a instalar el Congreso